El trato que Jungkook tiene con los demás miembros de BTS es siempre cálido, cariñoso y divertido, pero resulta inevitable notar que con Jimin hay algo distinto, algo único que los distingue. Es como si entre ellos existiera un lenguaje propio, una conexión tan íntima que trasciende las palabras y los gestos cotidianos. Un ejemplo perfecto de esta dinámica especial ocurrió durante el programa de viajes de BTS, cuando Jungkook tuvo la oportunidad de llevar a varios miembros a pasear en cuatrimoto. Cada interacción fue encantadora, pero con Jimin, todo cambió. Primero, Jungkook salió con J-Hope. La escena era pura diversión. Ambos reían a carcajadas mientras cruzaban el paisaje en la cuatrimoto, dejando que el viento despeinara sus cabellos y que las cámaras capturaran cada instante de alegría y camaradería. Era un momento de pura amistad, sin filtros, y el público tuvo la oportunidad de presenciarlo en su totalidad. Jungkook y J-Hope compartían sonrisas, hacían bromas y disfrutaban del paseo como dos hermanos que simplemente estaban viviendo el momento al máximo. Más tarde, Jungkook llevó a Taeyong en la cuatrimoto. De nuevo, el viaje fue documentado de principio a fin. Ambos se veían emocionados, dejando que el entorno se mezclara con sus risas mientras avanzaban. Las cámaras no perdieron detalle, y los fans pudieron deleitarse con la química despreocupada entre los dos amigos. Jungkook parecía cómodo, relajado y dispuesto a compartir cada segundo del recorrido con el público. Pero cuando llegó el turno de Jimin, el ambiente cambió. Desde el principio se percibía algo distinto, casi palpable. Jungkook, con su habitual entusiasmo, ayudó a Jimin a subir a la cuatrimoto, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de partir. Sin embargo, una vez que comenzaron el paseo, Jungkook tomó decisiones que dejaron a muchos fans intrigados y sorprendidos. Ordenó al dron que los seguía que dejara de grabarlos. La cámara frontal de la cuatrimoto, que había capturado los viajes con los demás miembros, fue desconectada por el propio Jungkook. Y así, ese paseo quedó envuelto en un aura de misterio. ¿Por qué Jungkook necesitaría tanta privacidad con Jimin? ¿Qué era lo que deseaba proteger de las miradas ajenas? Estas preguntas resonaron en la mente de los fans, pero la respuesta solo la conocen ellos dos. Lo único que quedó claro fue que lo que sucedió durante ese tiempo era algo que Jungkook y Jimin no estaban dispuestos a compartir con nadie más. Cuando regresaron, sus rostros estaban iluminados por sonrisas amplias y sinceras, como si ese momento fuera un pequeño secreto del que solo ellos eran partícipes. Para muchos, este gesto de privacidad significó mucho más que un simple acto espontáneo. Era una declaración silenciosa de que entre Jungkook y Jimin hay algo especial, algo que no se comparte con las cámaras ni con el mundo. Es un espacio privado, íntimo, donde sus verdaderos sentimientos pueden florecer sin restricciones ni expectativas externas. A lo largo de los años, los momentos entre Jungkook y Jimin han estado llenos de pequeños gestos que parecen reforzar esta idea de una conexión única. Desde las miradas prolongadas que comparten hasta los abrazos que duran un poco más de lo esperado, pasando por las risas que parecen brotar solo cuando están juntos, todo apunta a una relación que se distingue de las demás. Hay una ternura en cómo Jungkook cuida a Jimin, en cómo parece notar cada pequeño detalle sobre él, desde su estado de ánimo hasta sus más mínimas necesidades. Y Jimin, por su parte, responde con la misma devoción, creando un vínculo que parece inquebrantable. El paseo en cuatrimoto es solo uno de los muchos ejemplos de cómo Jungkook muestra esta faceta protectora con Jimin. Es un acto que va más allá de la amistad habitual, un gesto que habla de confianza y de la necesidad de preservar algo que para ambos es profundamente valioso. Mientras que con los demás miembros, Jungkook parece estar completamente cómodo compartiendo todo con el público. Con Jimin existe una dimensión privada que él claramente quiere mantener solo para ellos dos. Cuando piensas en todo esto desde una perspectiva romántica, resulta fácil imaginar que este deseo de privacidad surge de un lugar de profunda conexión emocional. Jungkook y Jimin no solo comparten un vínculo como compañeros de grupo, sino como dos almas que parecen entenderse en un nivel completamente diferente. Tal vez en ese paseo en cuatrimoto, alejados de las cámaras, se permitieron ser completamente ellos mismos, compartiendo pensamientos, risas y sentimientos que solo ellos dos pueden comprender. Y cuando regresaron, sus sonrisas lo dijeron todo. No había necesidad de palabras para saber que lo que compartieron en ese momento fue algo precioso,
algo que fortaleció aún más el lazo entre ellos. Jungkook y Jimin son un recordatorio de que algunas conexiones no necesitan explicarse ni justificarse. Simplemente existen, brillando con una intensidad que trasciende cualquier intento de describirlas con palabras. Lo que ocurrió en ese paseo es, y seguirá siendo, un hermoso secreto entre ellos. Un fragmento de su historia que pertenece solo a los dos. Uno de los aspectos más bellos y admirados del vínculo entre Jungkook y Jimin, nuestro querido Jikook, es esa constante atención y preocupación que tienen el uno por el otro. Es como si vivieran en un universo donde siempre están conectados, sin importar cuántas personas estén a su alrededor o qué estén haciendo. Para Jungkook, Jimin parece ser ese punto fijo, esa presencia que siempre necesita sentir cerca para estar en paz. Y esto lo vimos claramente en una ocasión que quedará grabada en la memoria de todos los fans. Aquel día, los miembros de BTS se preparaban para salir y saludar a sus fans. Era un momento emocionante, lleno de energía y entusiasmo. Los miembros comenzaron a posicionarse uno al lado del otro, formando una fila para presentarse juntos como el equipo que son. La escena era caótica pero hermosa, con gritos, risas y un mar de rostros felices esperando verlos. Sin embargo, mientras todos estaban concentrados en organizarse, hubo alguien que notó que algo no estaba bien. Jungkook. En medio de todo el alboroto, con los otros 6 miembros ocupando sus lugares y las cámaras capturando cada detalle, los ojos de Jungkook comenzaron a buscar algo, o más bien, a alguien. Sus pupilas se movían rápidamente, recorriendo cada rincón, como si estuviera buscando un detalle que solo él podía percibir. Y entonces, fue evidente, Jimin no estaba allí. Jungkook lo notó casi de inmediato, como si tuviera un radar especial que siempre está sintonizado con la presencia de Jimin. Ese momento fue tan sutil como poderoso. Mientras el resto de los miembros parecían absortos en la actividad del momento, Jungkook señaló la ausencia de Jimin con una mezcla de preocupación y urgencia. Su dedo se alzó, señalando al staff, y sus palabras dejaron en claro que para él, nada estaría completo hasta que Jimin estuviera a su lado. Incluso en una situación pública, rodeado de miles de ojos, Jungkook no tuvo reparo en expresar su inquietud. Faltaba Jimin, y eso para él era inaceptable. No fue hasta que Jimin apareció, con esa sonrisa suave que siempre lo caracteriza, que Jungkook pareció relajarse. Lo observó tomar su lugar junto a ellos, y en ese instante su expresión cambió. Una pequeña sonrisa de alivio asomó en su rostro, como si el mundo volviera a estar en su eje. Para Jungkook, la ausencia de Jimin no es algo que pueda pasar desapercibido. Es como si el grupo, e incluso el momento, perdiera algo esencial cuando Jimin no está cerca. Es un gesto que, por pequeño que parezca, dice mucho sobre lo que Jimin significa para él. Este tipo de acciones son las que hacen que los fans no puedan evitar romantizar la relación entre ellos. No es solo la amistad, que ya de por sí es preciosa, sino esa forma en que parecen estar sincronizados en un nivel más profundo. Para Jungkook, Jimin no es solo un compañero de grupo o un amigo cercano, es alguien cuya presencia tiene un impacto real en su mundo. Y para Jimin, esa atención y cuidado constante que recibe de Jungkook es algo que siempre le devuelve con creces, con esa ternura que lo caracteriza. Si miramos más allá, este momento encapsula algo más grande sobre su relación. Jungkook no solo nota la ausencia de Jimin, sino que toma acción inmediata. No le importa el contexto, no le importa quién esté mirando. Lo único que le importa es asegurarse de que Jimin esté donde debe estar, a su lado. Este tipo de dedicación es lo que hace que el Jikook sea tan especial. Hay algo en la forma en que Jungkook parece proteger a Jimin, en cómo su atención siempre está dirigida hacia él, que transmite un sentimiento de devoción que va más allá de lo cotidiano. En muchas ocasiones, los fans han señalado cómo Jungkook tiene esta capacidad única de detectar incluso los cambios más pequeños en Jimin. Si está cansado, si está feliz, si necesita apoyo o si algo no está bien. Es como si Jimin fuera una parte integral del universo de Jungkook, una pieza que siempre necesita estar en su lugar para que todo funcione. Y Jimin, por supuesto, corresponde a esta atención con miradas suaves, risas compartidas y momentos de complicidad que parecen excluir al resto del mundo. Este gesto, aparentemente sencillo, de notar la ausencia de Jimin y asegurarse de que estuviera allí, es solo uno de los muchos que demuestran la naturaleza única de su relación.
Es un recordatorio de que para Jungkook, Jimin siempre será una prioridad. En un grupo lleno de conexiones hermosas, la relación entre Jungkook y Jimin se destaca porque parece ir más allá. Es un vínculo que se siente irrompible, lleno de detalles que hablan de un amor profundo, ya sea en la forma de una amistad excepcional o algo más.